Hoy tenemos a Mario Valdés, analista internacional. Sobre el tema internacional, Mario, decíamos con... Buenas tardes. Bueno, con un venezolano muy dado al estudio religioso de la importancia del Vaticano como religión. Pero es que el Vaticano también es un Estado y tú que eres estudioso del derecho constitucional, tienen su parlamento, tienen su poder ejecutivo, tienen su poder legislativo, tienen sus tribunales. Y además la influencia del Vaticano es mucha en el mundo porque es un Estado con población, territorio y gobierno, ¿no? Siendo el país más pequeño del mundo, sin embargo, tiene todas sus instituciones, funcionan, pero además tiene un poder inmenso, porque el Vaticano y el Papa están metidos en todas las situaciones del país y funcionan, forman parte de las comisiones negociadoras, buscan salidas y soluciones a los grandes conflictos, están metidos pacificando en los temas de la guerra, pero además de eso, el Vaticano pues siempre ha sido así, toda la historia de la humanidad. Y sobre todo para el mundo cristiano, América Latina, Iberoamérica, e inclusive el Papa tenía mucho interés, lo comentábamos, en el mundo oriental, porque China es un gigante que despierta y hay mucha religiosidad en el fondo de esos pueblos. Bueno, los chinos participaban muy poco del mundo. Hay un cardenal de Taiwán, por cierto. Sí, pues lo tienen ahora, pero eso está bien. Yo creo que por la tan grande población que tiene China probablemente pueda subir el número de cardenales en algún momento. Todo dependerá del nuevo Papa y ojalá esperemos que el nuevo Papa ya cuando salga el humo blanco pueda ser un hombre vinculado a nuestras tierras. Bueno, los africanos están también interesados, aunque tuvieron ya un africano de origen francés, el cardenal de Argelia, pudiera ser un hombre muy moderado, pero los africanos, al contrario del Papa, son muy conservadores en materias como que el Papa Francisco adelantó. Los candidatos africanos, tanto del Congo como de otros países, son medio conservadores. Creo que van a buscar ahí un hombre que sea de diálogo entre todos. Los tiempos de hoy en el mundo dicen que hay que evitar la guerra, que hay que evitar las confrontaciones, que es necesario hombres y mujeres que tiendan al diálogo, que busquen la vía de la conciliación. Y el cónclave del papado pudiera ser un gran ejemplo nuevamente para el mundo entero de que es necesario parar las guerras, de que es necesario buscar el diálogo, porque es que la vía del entendimiento es todo. No, yo estoy seguro que de allí, mi querido embajador, va a salir una propuesta de conciliación. Que es gravísimo. Los ataques entre India y Pakistán, que tienen bombas atómicas los dos estados y que están respaldados cada uno por las grandes potencias. Hoy en día cualquier conflicto, por pequeño que sea, puede convertirse en una guerra mundial. Es que el mundo y el Medio Oriente, Europa, la China, la India entró ahora en una disputa en la cual no había entrado desde hacía tantos años y sin embargo estamos viendo la reacción que tiene. Además, entonces, el peligro que ello implica de ahí, de la necesidad de un apaciguamiento. Ojalá que en Moscú, que se reúnen también a celebrar la victoria, no solamente de los rusos, sino de los aliados, porque los franceses, los americanos y los ingleses lucharon también junto a todas las tropas rusas, que fueron las que entraron primero a Alemania, se lleguen también a acuerdos para evitar conflictos y problemas. Yo siento que ese cónclave que hay hoy en Rusia, porque ese es un cónclave también, sí, en otra dirección. Es un cónclave en otra dirección. Un cónclave político, el otro religioso. Un cónclave político se está suscitando. Vea usted, pareciera una coincidencia, pero la importancia que tienen los dos eventos, porque en los dos eventos se está discutiendo la posibilidad de parar cualquier enfrentamiento mundial que pueda presentarse, porque tanto la India como los otros también tienen sus armamentos y los chinos. Entonces toda esta situación, eso yo celebro ese encuentro y creo que eso debe seguirse celebrando porque es preferible que se hagan estos encuentros, que se busquen una salida y de allí debe salir algo interesante como seguramente saldrá en el cónclave papal. Ahora tú estás marchando mucho en la cultura en la parte internacional, pero en el nacional también está llamando al diálogo y a la negociación. Yo siempre he sido un defensor de la democracia y he sido un defensor de la pacificación. Sí, cuando joven seguramente tuve oportunidades de participar en algunos hechos, a veces me siento arrepentido de algunas cosas. Esa izquierda radical que había acá emocionada con la revolución y el comunismo. Bueno, era el mundo de la revolución cubana, era otro momento. Y los jóvenes éramos muy rebeldes. Bueno, Vargas Llosa estaba en esa línea, que después el mismo Sartre. Todos estaban allí. Y todos fueron influenciados por Fidel.
Y después con el tiempo fueron cambiando, como hemos ido cambiando todos. Claro. Porque es que la dinámica lo va llevando uno a eso. No, y que Sí. la democracia es lo mejor, la defensa de los derechos humanos plurales, la convivencia, no a fusilar a nadie. Bueno, yo por lo menos no puedo sino hablar por mí, por lo que yo profeso, por lo que hago, por mis acciones. Yo soy un pacifista en potencia, yo creo que a la gente no se le debe andar condenando ni por lo que hace, ni por lo que hace, no, por lo que piensa o lo que dice, sí, la libertad de pensamiento. Sí, yo pido permanentemente la liberación de los presos políticos en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Creo que nadie puede estar preso salvo que sea sorprendido en un estado de guerra con armamento, pero si eso no sucede, yo pido la liberación de los presos siempre en todas partes. El Papa pidió que en sus reuniones últimas estuvieran presos de las cárceles de Roma y compartió con ellos. Es que la prisión es horrible, es deshumanizante. Por eso la pena de muerte ha sido abolida en casi muchos estados, salvo los Estados Unidos, entre otros. Está probado psicológicamente, sociológicamente, científicamente, que todo individuo que va a la cárcel cambia Claro. en gran medida su modo de vida, su manera de ser. Y dígame usted, hombres inocentes que van a la cárcel a pagar muchos años y después se demuestra su inocencia. ¿Quién les paga eso? Acaban con su familia, acaban con su vida. El individuo entra sano y sale convertido en un delincuente. Muchas de las veces, pocos hombres y mujeres pueden tener una rectitud, un comportamiento, una resiliencia, una manera de identificarse y de ser como lo hizo Nelson Mandela, como lo han hecho muchos presos venezolanos en otros tiempos y otros momentos, que pagan cárceles por las razones que hayan sido y sin embargo se convierten en más pacifistas de lo que eran porque seguramente eran hombres violentos o participaron en algunas acciones. Pero bueno, son cosas de la vida. Por eso es que es necesario vivir la historia, conocerla, para evitar que se cometan errores. Bueno, yo acepto la invitación que me haces a una actividad cultural y universitaria en Barinas, hablar sobre el Esequibo, la historia, la diplomacia, la necesidad de diálogo y negociación, y negociar directamente para tener que resolver sin ir a conflictos y guerras, como fue en una oportunidad casi que estuvimos en una guerra mundial entre Inglaterra y Estados Unidos por el Esequibo, precisamente en la doctrina Monroe. Claro, nosotros en Barinas vamos a convertir Barinas en el primer país internacional en distintas áreas, en la agricultura, en la ganadería, pero sobre todo en el mundo universitario, porque Barinas es una ciudad de hombres y mujeres fértiles, trabajadores, entusiastas, y allí, por supuesto, usted será nuestro invitado a partir del 25 de mayo, que ganemos la gobernación. Usted tiene que acompañarnos y tendrá que dictar una de esas buenas charlas y conferencias. A mí me gusta ver los alumnos que he tenido en la universidad en funciones públicas porque tienen posibilidad de aplicar lo que han aprendido y sé que tú eres un intelectual que ha venido trabajando mucho en estas áreas, así que pronto lo veremos, pero voy a tener ahora en el mundo internacional a la Cámara de Rumanía, que es muy importante. Acaban de haber elecciones la semana pasada y hay preocupaciones en Europa por esa línea antidemocrática de algunos gobiernos, pero ellos están interesados en la relación entre Rumanía y Venezuela y a motivarlos para que vayan también a los estados a hacer negocios. Rumanía es un gran país. Nosotros estuvimos por allá en una época y conocimos a Nicolásito Ceausescu. Caramba, ese muchacho. Complicado. Ese mundo. muchacho. Murió producto de esa violencia. Y esa sí, pero compartimos porque lo conocimos en el comité no preparatorio. Cuando no tenía tanto poder. No, era un joven, éramos todos jóvenes, y él formó parte también junto conmigo y otros compañeros venezolanos del comité organizador del Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes del año 78, 79, pero después lo trajimos invitado por la Federación de Centros Universitarios. Era el presidente Julio Casas y yo era representante en el Consejo Universitario, estaba Vladimir Villegas y un grupo de estudiantes, y él compartió 3 días con nosotros. En ese momento era un tipo extraordinario, extrovertido, simpático. La vida es esa, y compartió, y después, bueno, terminó terrible, como terminan todos los que cogen ese camino. El poder deforma y enloquece muchas veces. Pero eso se ve en ese tipo de gobierno, en la democracia como la que vivimos y como la que estamos y la que nosotros fortalecemos. Nosotros vivimos permanentemente fortaleciendo la democracia. Mario, como dicen los rumanos también, arrivederci, igual que los italianos, nos veremos pronto y vamos a hablar con los rumanos en Venezuela de la Cámara de Comercio, que es tan importante. Gracias.